30, todos ya deben estar conectados. Esta clase es importante y me pueden ir escribiendo todo por el chat de la conversación que yo lo estoy viendo. Esta clase es importante porque da continuidad al tema de anemias y al mismo tiempo se utiliza en diversas patologías. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber de la transfusión es que ustedes como médico la deben utilizar como uno de sus últimos recursos solamente cuando esté indicado. Uno, porque a pesar de lo que muchas personas crean, las reservas de los bancos de sangre no son muchas, principalmente en nuestro medio en donde no hay esa cultura a donar sangre. Dos, por las consecuencias que puede tener una transfusión en el paciente, tanto de tipo alérgico, inmunológico, entre otros factores. Y tres, por el costo que implica realizar una transfusión para nuestros sistemas de salud. Entonces, cuando hablamos de transfusión, tenemos que evidenciar que hay una diferencia entre nosotros transfundir sangre total y transfundir la forma fraccionada de la sangre total. Así como dice esta diapositiva, ustedes tienen que ver que un adulto normal tiene aproximadamente unos 75 mililitros por kilo. Es decir, en una persona que pese 70 kilos, la cantidad de sangre va a ser aproximadamente de 5 litros, ¿verdad? Por favor, en el chat, todos los que estén presentes, pongan presente para coger la asistencia posteriormente. Es decir que en una hemorragia aguda, ustedes están perdiendo tanto glóbulos rojos, están perdiendo plaquetas y están perdiendo factores de coagulación. La sangre total no tiene indicación para transfundirse a menos que ustedes estén en su servicio de urgencias, tengan un paciente politraumatizado con una hemorragia aguda severa que lo tiene en choque, y ahí de nada les sirve transfundir. Glóbulos rojos solamente, sino que tienen que transfundir plaquetas y tienen que transfundir otros factores de coagulación, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Ustedes tienen que analizar que es muy diferente realizar un protocolo de transfusión masiva en el cual ustedes indican un número estimado de unidades de glóbulos rojos, unidades de plasma y unidades de plasma fresco congelado, a transfundir la sangre total. Y es precisamente porque la sangre total, en condiciones ideales o que tengamos la capacidad de hacer unos buenos protocolos de transfusión, no se debería transfundir. Principalmente porque el almacenamiento desactiva tanto las plaquetas como otros factores de coagulación. Entonces, realmente no es el ideal a transfundir. Obviamente, si ustedes no cuentan con plaquetas, no cuentan con plasma fresco congelados, la sangre total va a ser mucho mejor que solamente darle glóbulos rojos aislados en un paciente politraumatizado. ¿Me hice entender? Si ustedes están en una urgencia y le llega un paciente politraumatizado con una hemorragia aguda, ustedes tienen que hacer el protocolo de transfusión masiva, que es transfundir los componentes de la sangre fraccionados, es decir, glóbulos rojos, transfundir plaquetas, transfundir plasma fresco congelado. Si no tienen esa opción, es que ustedes van a pasar a transfundir sangre total.
principalmente porque ustedes lo que tienen que hacer, o su objetivo es aumentar los niveles de hemoglobina, que junto con un buen aporte de oxígeno va a mantener el contenido arterial de oxígeno y el aporte del mismo a los tejidos. Entonces, tenemos que entrar a ver los famosos tipos de sangre. Y cuando hablamos de los famosos tipos de sangre, es que ustedes usualmente conocen dos sistemas, que es el sistema ABO, que nos dice que una persona puede ser sangre tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Y el otro sistema más importante, que es el sistema RH, que puede ser positivo o negativo. Esto no quiere decir que solamente existe el sistema ABO y el sistema RH. Existen demasiados sistemas. El punto es que los otros no tienen tanta importancia en cuanto a las reacciones de rechazo y compatibilidad como los primeros dos. Entonces, para hablar de estos sistemas, quiero que ustedes entiendan que las personas de tipo A tienen dentro de su plasma unos anticuerpos anti el antígeno B. Las personas que tienen el tipo de sangre tipo B, como ellos sí tienen el antígeno B, ellos tienen anticuerpos contra el antígeno A. Los tipos de sangre tipo AB tienen tanto el antígeno A como el antígeno B. Es decir, estas personas no tienen en su plasma anticuerpos contra el antígeno A y el antígeno B, y eso les da una propiedad a ese tipo de personas, que son que ellos fácilmente pueden aceptar cualquier tipo de sangre. Y el tipo de sangre O, que es conocido como el dador universal, tiene anti-A y anti-O. Pero en sus eritrocitos él no tiene ni antígeno A ni antígeno B. Por eso es que ellos son el dador universal de glóbulos rojos. Quiero que ustedes diferencien el concepto de ser el dador universal en glóbulos rojos y en plasma, porque es totalmente diferente. Si ustedes analizan un paciente que va a donar sangre y es de tipo O, los glóbulos rojos que él va a donar no tienen ni el antígeno A ni el antígeno B. Es decir, si yo le pongo una sangre tipo O a un paciente tipo A, el paciente tipo A va a tener anti-B. Pero como el O no tiene ni antígeno A ni antígeno B, no va a haber ningún problema aparente. Lo mismo sucede si el O se lo pongo a un paciente con tipo de sangre B. El tipo de sangre B va a tener anticuerpos contra el A, pero como el O no tiene ni A ni B, no va a haber ninguna reacción cruzada. Diferente a que yo, por error, intente transfundir un tipo de sangre AB a una persona A, por ejemplo, en el cual va a tener anticuerpos contra el antígeno B, y al entrar en contacto los eritrocitos que yo voy a transfundir con ese anti-B, va a haber una hemólisis de los eritrocitos que estoy transfundiendo. Y eso va a generar una de las reacciones que conocemos como complicación de las transfusiones, que son las reacciones hemolíticas. ¿Sí? Eso en cuanto yo voy a transfundir glóbulos rojos. Cuando yo voy a transfundir plasma es todo lo contrario. Analicen bien esto. Si ustedes intentan transfundir el plasma de un paciente O, el plasma de ese paciente O va a tener anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Si yo intento transfundir ese plasma fresco congelado, en este caso, del tipo O a un tipo A o un tipo B, los anticuerpos en el plasma que yo estoy transfundiendo van a atacar a los eritrocitos del receptor y van a causar una hemólisis en los eritrocitos del receptor y en el paciente que le estamos transfundiendo, diferente que un paciente AB.
el plasma de un paciente AB es el donador universal en plasma fresco congelado, porque estos no tienen ni anti-O ni anti-B. Es decir, esto se lo puedo transfundir a un paciente tipo B o tipo A y no va a haber ningún tipo de reacción cruzada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si no, me escriben inmediatamente. Entonces, esto es un breve resumen de lo que les había dado anteriormente. En los eritrocitos, en los glóbulos rojos, el O negativo es el donador universal y el AB positivo es el receptor universal. Sin embargo, en plasma fresco congelado, eso cambia. Para entender las transfusiones tenemos que ver que de todo el componente de sangre nosotros vamos a tener un porcentaje celular que corresponde aproximadamente al 45% y un porcentaje de plasma que aproximadamente es el 55%. En el plasma hay agua, hay sales, están todos el calcio, magnesio, etcétera, pero también hay proteínas y hay factores de coagulación importantes como el fibrinógeno, están las inmunoglobulinas que participan en la defensa y hay factores de coagulación. Recordemos que a nivel intravascular hay un fino equilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. Cuando este balance se inclina hacia una de las dos partes, puede causar defectos protrombóticos, es decir, una trombosis, un síndrome antifosfolípidos, etc. O por el contrario, fenómenos hemorrágicos, que esos son dos temas que vamos a ver más adelante. En cuanto a las células, recordemos que están los eritrocitos, que ya sabemos la función, los leucocitos, las plaquetas y otros nutrientes. Entonces, listo. Ya regreso al plasma fresco congelado. Para los componentes de los eritrocitos, lo que se hace es que una vez se ha tomado la muestra de sangre que se dona, se centrifuga, se retira aproximadamente el 80% del plasma y estos eritrocitos se guardan con una solución conservante, que es el citrato de fosfato. Este citrato de fosfato es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en pacientes que ustedes politransfundan, también están aportando este citrato de fosfato y este citrato de fosfato puede causar la quelación del calcio. Es decir, en sus pacientes que transfundan deben vigilar los valores de calcio para prevenir una hipocalcemia sintomática que puede comprometer a su paciente, ¿verdad? Entonces, el objetivo de nosotros transfundir los glóbulos rojos o los concentrados de eritrocitos es básicamente aumentar el transporte de oxígeno. Y todo va a depender qué tan agudo es el proceso de sangrado o qué tan severo es ese proceso crónico de nuestra anemia. Ejemplo, no es lo mismo un politraumatizado que está perdiendo 500 cc por minuto o 100 cc por minuto a un paciente con anemia de células falciformes con hemoglobina de 7 o de 6 o de 5. El primer caso, que es un paciente politraumatizado, y es un mensaje que les quiero dejar claro en el día de hoy. Ustedes no pueden esperar un valor de hemoglobina aún en el momento agudo. ¿Por qué? Porque si ustedes le toman una muestra a un paciente politraumatizado, la hemoglobina le puede dar de 13, pero aquí se está perdiendo volumen y como ustedes no han reponido ese volumen, todavía está hemoconcentrado y le da esa aparente valor de hemoglobina. Ustedes tienen que transfundir independientemente del valor de hemoglobina. Y en los procesos crónicos, como el caso del paciente que le di de anemia de células falciforme, con una hemoglobina de 4 pero asintomática, ella, por la misma sintomatología que tiene ahora de disnea, de dolor torácico, de un síndrome torácico agudo, ella requiere una transfusión.
Recordemos que el volumen de cada unidad de eritrocito es aproximadamente 300 mililitros, ¿verdad? Y de esos 300 mililitros, a pesar de que ahí dice que la dosis inicial en el adulto son 2 unidades, eso no es así. Nosotros tenemos que transfundir unidad por unidad a nuestro paciente y siempre tener en claro algo que se llama umbral restrictivo de transfusión. ¿Cómo así el umbral restrictivo de transfusión? Se considera que las indicaciones para yo transfundir glóbulos rojos es si el paciente tiene una hemoglobina menor de 7 o si el paciente tiene una hemoglobina mayor de 7, pero al descenso de la hemoglobina. Es decir, primer caso, le llega un paciente femenino de 26 años con un cuadro clínico de anemia pura. Le dice, ustedes la interrogan y dicen que tiene un cuadro crónico de 3 años de menometrorragia. La pobre señora le viene a la menstruación cada 15, 20 días, le dura 4 días, sangrados abundantes. Esa paciente ustedes sospechan que tiene una anemia ferropénica, secundaria a las pérdidas de hierro por las pérdidas sanguíneas crónicas. Y tiene la hemoglobina de 6 o de 6.5. En este momento está taquicárdica, tiene disnea, ustedes la mandan a transfundir, ¿verdad? Ese es el caso número 1. El caso número 2 es un paciente masculino de 50 años que tenía una úlcera gástrica, tomaba Azaguin, eso le perpetuó su úlcera gástrica y supongamos, porque todo eso lo tienen que pensar ustedes, que el valor basal de la hemoglobina de él era 14. Tuvo su hemorragia de vías digestivas y la hemoglobina le bajó a 8. Pero ese paciente tiene 8 de hemoglobina, pero a pesar de la hidratación, está taquicárdico, está disneico, tiene ortostatismo. Entonces, ese paciente, ustedes, a pesar que no tienen menos de 7, tienen que hacer un análisis clínico y determinar si el paciente requiere la transfusión o no. Eso es muy individualizado, ¿sí? Siempre el objetivo de la transfusión debería ser la hemoglobina mayor de 7, excepto esos casos individualizados que ustedes tienen que contextualizar a su paciente. Transfusión es uno de los temas que ustedes tienen que analizar a su paciente y ver si en realidad tienen la indicación. Hay una creencia que es que los pacientes cardíacos necesitan unos niveles de hemoglobina entre 8 y 10. Y cuando digo creencia es porque inclusive hay artículos o textos que dicen este tipo de indicaciones. Sin embargo, esto no está respaldado por ningún metaanálisis y no se ha demostrado la utilidad realmente de en un paciente con enfermedad coronaria buscar unos objetivos de hemoglobina entre 8 y 10. Sí es cierto que la misma enfermedad coronaria, la anemia, obviamente, los predispone a mayores riesgos. Sin embargo, a menos que se vaya a hacer un procedimiento de cirugía cardíaca o cirugía mayor, siempre tenemos que tener los umbrales de estos pacientes entre 8 y 9. No es necesario llevar a 10, ¿verdad? Y recordar que aproximadamente cada unidad de hemoglobina, cada unidad de glóbulos rojos nos va a elevar la hemoglobina aproximadamente 1.5 gramos. Algunas literaturas dicen 2. Sin embargo, lo normal es aproximadamente 1.5 gramos. Entonces, lo de las recomendaciones ya establecidas para la transfusión dice
Transfundir con niveles de hemoglobina menor a 7, eso es en los casos de una hemorragia o una pérdida aguda, principalmente porque se estableció que la mayoría de sintomatología inicia cuando los valores de hemoglobina disminuyen a este nivel. Los pacientes con anemias crónicas, y no solamente lo de las deficiencias de vitamina, sino anemias ferropénicas, beta-talasemias, anemia de células falciformes, este umbral no aplica para ellos, principalmente porque es normal que un paciente con anemia de células falciforme tenga 6.9 de hemoglobina, y esa es la hemoglobina que él ha estado acostumbrado toda su vida, y es la hemoglobina que, con esa hemoglobina, él maneja sus funciones biológicas normales. Obviamente estos pacientes van a ser mucho más susceptibles a un descenso en el gramo de hemoglobina, los puede desencadenar la sintomatología en ellos. La segunda indicación, que es independientemente de los niveles de hemoglobina en pacientes con síntomas de hipoxia tisular, era lo que yo les decía. El caso del paciente que tiene mayor de 7, sea 7.5, 8, pero ya ustedes revisaron la saturación, está bien. Revisaron la presión parcial de oxígeno, está bien. Y el paciente tiene todavía signos de hipoxia tisular y tiene la hemoglobina disminuida, y ustedes tratan de aportarle hemoglobina para compensar esa parte. Los pacientes que se van a someter a un proceso quirúrgico, ustedes lo tienen que individualizar y decir, ¿este procedimiento quirúrgico es menor o es mayor? No es lo mismo una cirugía de cataratas a una revascularización miocárdica. Y tampoco no es lo mismo la realización de una endoscopia de vías digestivas altas o de una colonoscopia, que se consideran procedimientos menores, a un paciente que vaya a ser operado de una recesión intestinal, por ejemplo. Entonces, si bien lo que se busca es que estos pacientes ingresen con niveles de hemoglobina mayor de 7 a la operación, lo que se hace es reservarles por lo menos 2 a 3 unidades de glóbulos rojos para la operación, y durante la operación pueden ser transfundidos sin ningún problema. ¿Sí? Eso lo puede decidir el anestesiólogo que está monitorizando a su paciente. Y la cuarta indicación que sus compañeros pusieron no es necesario tener niveles de hemoglobina mayor de 10 en pacientes con enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, EPOC, ni en pacientes mayores de 65 años. Si bien no hay un umbral en las guías definido para estos pacientes, se aconseja entre 8 y 9 de hemoglobina y no hay un beneficio superior a esto. Lo que sí es importante es verificar la deficiencia de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que se ha demostrado que se benefician de suplementación de hierro en caso que tengan deficiencia del mismo. Entonces, ya habíamos hablado, en un paciente con sangrado activo, con inestabilidad hemodinámica, siempre tenemos que coger y determinar el estado hemodinámico, si se encuentra en choque, si se encuentra en choque o no, reponerle líquidos endovenosos, y principalmente en los pacientes que hayan sido traumatizados, que sean politraumatizados, el protocolo es: paciente inestable politraumatizado, administrar 2 litros de cristaloides. Posteriormente a esos 2 litros de cristaloides, si la respuesta es insuficiente, hacerle un protocolo de transfusión masiva, que más adelante lo vamos a ver. Tenemos que recordar que aproximadamente el tiempo de transfusión de una unidad de glóbulos rojos va a ser aproximadamente 1 a 2 horas. Puede ser mucho más rápido si se encuentra inestable. Sin embargo, no debe ser más de 4 horas, precisamente para evitar la contaminación. En caso que nosotros deseamos una transfusión más lenta, porque nuestro paciente tiene falla cardíaca, porque nuestro paciente tiene una fracción de eyección disminuida, lo que hacemos es decirle al laboratorio que divida eso en 2 partes, y la mitad del volumen se le pasa en las primeras 4 horas y la otra mitad en las siguientes 4 horas. Son casos muy raros,
no es, no es el paciente principal. Y siempre el comienzo de la transfusión debe ser lenta para identificar las reacciones de las transfusiones. Ustedes como médicos generales les va a ser muy común que los llamen en esos turnos, simplemente estar en la cabecera del paciente vigilando una transfusión. Y ustedes que tienen que vigilar, uno, antes de iniciarle la transfusión, deben tomarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y ver que antes de la transfusión su paciente no tenga ningún tipo de rash y ningún tipo de reacción a nivel de la piel. Después de ustedes iniciar la transfusión, en los primeros 30 minutos, que es lenta esa infusión, ustedes deben vigilar lo mismo que había mencionado anteriormente, al igual que al finalizar de la transfusión. Eso es para detectar precozmente reacciones asociadas a la transfusión, ¿sí? Que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, algo bastante importante que ustedes tienen que saber antes de pasar a las plaquetas es que siempre que ustedes ordenan una transfusión, el laboratorio de sangre hace una prueba del grupo ABO y RH del receptor y determina el grupo ABO y RH, es decir, es O positivo o negativo, ABO positivo, etc. Y para la detección de anticuerpos eritrocitarios menores se le hace una mezcla comercial de los eritrocitos con el antígeno. Es decir, nosotros cogemos y hacemos las pruebas ABO y RH. Para detectar esos otros antígenos que no son ni el grupo ABO ni el RH, nosotros vamos a hacer una mezcla comercial de eritrocitos comerciales con el plasma de nuestro paciente. Si esa prueba comercial de eritrocitos comerciales que tienen estos sistemas, estos anticuerpos, dan negativa, nosotros decimos, listo, dio negativa. Sin embargo, si la mezcla comercial de eritrocitos con los antígenos que nosotros lo vamos a hacer da positiva, es cuando nosotros tenemos que hacer pruebas cruzadas. Y una prueba cruzada no es más que poner en contacto el plasma del receptor con la unidad que voy a transfundir para ver si hay reacción antígenos-anticuerpos. No precisamente del grupo ABO ni RH, porque ya estos aparentemente son compatibles, sino de los otros antígenos eritrocitarios menores. ¿Esa parte le quedó clara? ¿Sí les quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que hace el banco de sangre es, yo voy a transfundir a Angie. Yo le tomo una muestra a Angie y le determino el grupo ABO a Angie y el grupo RH. Angie es, por ejemplo, AB negativo. Entonces yo digo, bueno, Angie es AB negativo, listo. Yo busco la sangre compatible con Angie. Sin embargo, yo ahí determiné solamente grupo ABO y RH. No determiné antígenos eritrocitarios menores, que son los que no son ni ABO ni RH. Entonces, yo lo que hago es una mezcla de los eritrocitos. Como ya yo le tomé la muestra de sangre a Angie, yo hago una mezcla de eritrocitos comerciales, que es una mezcla que ya viene preparada con el plasma de Angie. Esta muestra de eritrocitos comerciales posee esos antígenos eritrocitarios menores. Y si esa prueba rápido me da negativa, yo digo, perfecto, el plasma de Angie no tiene anticuerpo contra esos eritrocitos menores. Si me da positiva, yo tengo que hacer una prueba cruzada. La prueba cruzada no es más que poner en contacto el plasma de Angie con la unidad que voy a transfundir.
La diferencia de la anterior es que la anterior lo estaba mezclando con una mezcla eritrocitaria comercial, que es la misma para todas las pruebas que yo utilizo. Aquí lo estoy haciendo una prueba cruzada entre el plasma de Angie y la unidad que yo voy a transfundir. Si por X o Y razón la unidad que yo voy a transfundir tiene antígenos eritrocitarios menores y el plasma de Angie tiene anticuerpos contra esos antígenos, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo que lo evidencia en el laboratorio y la prueba cruzada me va a dar una incompatibilidad. Si por el contrario no pasa, todo sale bien y no hay unión antígeno-anticuerpo, yo digo, esta unidad que voy a transfundir se puede transfundir ya que ya se puso en contacto con el plasma de Angie y no hubo ningún tipo de reacción cruzada. ¿Sí? Hasta ahí muy bien. Digamos que eso no lo van a hacer ustedes como médicos, pero sí tienen que saber cuando el laboratorio... ¿Por qué? Porque cuando ustedes mandan una transfusión, a ustedes en un formato que ustedes tienen que llenar de banco de sangre, les dicen emergencia, que es que lo tienen que transfundir en los primeros 15 a 60 minutos. O sea, en este momento el banco de sangre lo único que te hace es una prueba ABO y RH, pero no te hace pruebas cruzadas ni nada. Urgente, que entre 1 hora y 12 horas. Después 12 horas a 24 horas. Entonces, entre más tiempo le demos al banco de sangre, más pruebas ellos van a hacer para evitar reacciones que se pueden ocasionar por omitir este tipo de pruebas. Al mismo tiempo, ustedes tienen que diferenciar que hay eritrocitos tratados. Y los eritrocitos tratados son 4 básicamente, que son los eritrocitos reducidos en leucocitos, los eritrocitos radiados, los eritrocitos lavados y congelados. ¿Cuáles son los reducidos en leucocitos? Son aquellos en que precisamente se retira aproximadamente el 80% de los leucocitos. Esto le da la ventaja en que le disminuyen las reacciones febriles no hemolíticas, pues precisamente porque al tener menos cantidad de leucocitos, también tienen menos cantidad de citocinas producidas por este. La segunda es que previenen la sensibilización contra antígenos de histocompatibilidad, o sea, el HLA, porque tienen menor cantidad de leucocitos. Y la tercera es que al tener menor cantidad de células, entre esos los leucocitos, disminuyen la transmisión de virus intracelulares. Entre esos es el virus el citomegalovirus, por ejemplo. Esos son los leucocitos. Y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en las complicaciones ustedes lo van a hacer. Por ejemplo, en una transfusión, esta se da principalmente por citocinas liberadas por los leucocitos en almacenamiento. O si utilizo eritrocitos reducidos en leucocitos, disminuyo la probabilidad de las reacciones febriles. O, por ejemplo, los pacientes que van a ser trasplantados, que no me conviene que haya una sensibilización contra el antígeno de histocompatibilidad. Los irradiados simplemente son eritrocitos irradiados. Esta irradiación le elimina la capacidad de los linfocitos T que hay en esa unidad de proliferar y por lo tanto evitan algo que se llama enfermedad del injerto contra el hospedero. ¿Qué es esa enfermedad del injerto contra el hospedero? Es, si ustedes van a transfundir glóbulos rojos y esos glóbulos rojos tienen leucocitos, recuerden que los leucocitos son células del sistema inmune. Y como toda célula del sistema inmune, propio y detectar lo extraño. Como yo a Angie le estoy transfundiendo eritrocitos y ponte que Angie vaya a ser trasplantada y esos eritrocitos tienen leucocitos, puede que esos leucocitos que yo estoy transfundiendo reconozcan las células de Angie como extrañas porque Angie tiene un sistema de histocompatibilidad diferente al mío y ataquen
a las células de Angie. Entonces esa es la famosa enfermedad del injerto contra el hospedero. ¿Sí? Y principalmente los leucocitos irradiados se utilizan en pacientes trasplantados para evitar ese tipo de situaciones, en los recién nacidos y en los pacientes inmunosuprimidos. También están los eritrocitos lavados, que se utilizan principalmente en pacientes con hipersensibilidad al plasma, por eso se llaman lavados. Y los pacientes y los eritrocitos congelados, que son simplemente tipos sanguíneos demasiado raros, que se almacenan, se congelan, pueden estar congelados hasta 10 años, y después de descongelarse se utilizan para esos tipos sanguíneos específicos. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿y por qué yo todo no lo mando reducidos en leucocitos y irradiados? Pues por costos. O sea, siempre que cada una de estas técnicas aumentan los costos de las transfusiones, y si el paciente no tiene indicación, no es necesidad. Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta los pacientes trasplantados, los recién nacidos, los inmunocomprometidos, entre otros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Y antes de terminar con los glóbulos rojos, hay un protocolo de transfusión masiva, que es cuando nosotros vamos a hacer el reemplazo del volumen sanguíneo o aproximadamente 10 unidades en menos de 24 horas. Si a usted le llega un paciente a urgencia politraumatizado con una hemorragia masiva, ustedes tienen que transfundir glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. Se dice que deben transfundir razón de 1-1-4, es decir, por cada unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma fresco congelado. Hay protocolos que dicen que tú puedes hacer 6-6-4, es decir, 6 de glóbulos rojos, 6 de plaquetas, 6 de plasma fresco congelado, pero eso es según el protocolo institucional. Cuando ustedes lleguen a una institución, tengan en cuenta que estas situaciones son de emergencia. Y así como ustedes tienen que preguntar en dónde está el carro de paro, qué desfibrilador tiene, en dónde está el equipo para intubar, etc., ustedes tienen que preguntar el protocolo de transfusión masiva para saber si su institución maneja 666, 664 o cuál es el protocolo institucional, ¿sí? Porque eso también depende del banco de sangre que se tenga y los instrumentos que se tengan. Hasta ahí vamos bien, no hay ninguna pregunta. Este tipo de eritrocitos se escogen solo cuando el paciente tiene un tiempo no para alguien que llega. Tú me preguntas sobre los reducidos y los irradiados. Sí, obviamente. Digamos que cuando un paciente politraumatizado es diferente. Un paciente politraumatizado tú tienes que hacer una de glóbulos rojos, una de plaquetas, una de plasma. Muy probablemente eso se busca la mayor compatibilidad correcta que tenga, se hace prueba cruzada y se transfunde inmediatamente. Aquí no hay tiempo de solicitar los eritrocitos, leucocitos reducidos, ni los irradiados. Los irradiados son más en casos que ya tú sepas que el paciente es trasplantado, que es un recién nacido, que ya tú planificas y le das tiempo al laboratorio. Porque estos tipos de eritrocitos tratados tienen un proceso de manejo un poco más lento. Sobre las personas que no han podido escuchar, igual la clase está siendo grabada y queda grabada, y cualquier duda me la pueden mandar por escrito o nos reunimos posteriormente por videollamada personal o en grupo y resolvemos las dudas, no hay problema. Bueno, ya aclaré sobre los eritrocitos. Y en el protocolo de transfusión masiva, mucho cuidado con la hipocalcemia. Tienen que solicitar calcio. Y siempre, antes de las transfusiones, tomen 3 muestras de sangre de los 3 tubos para hacer todos los laboratorios, precisamente porque después de que tú transfundas, de nada te sirve mandar un hierro, de nada te sirve mandar una ferritina, de nada te sirve mandar una vitamina B12, una vitamina B9, porque todos esos laboratorios van a salir falseados.
Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, en este momento de la clase ya claro cuándo transfundir glóbulos rojos, cuáles son las indicaciones, usualmente menor de 7, mayor de 7 si el estado clínico te lo sugiere, y que los cardiópatas no es necesario unos niveles de hemoglobina mayor de 10. Tienen que saber cuándo utilizar los eritrocitos tratados y tienen que saber el protocolo de transfusión masiva. Hasta ahora, esos son los objetivos que se debieron haber cumplido. ¿Todos los entendieron? ¿O alguien tiene alguna duda antes de seguir con las plaquetas? Pueden decirlo, no hay ningún problema. Ok, listo. Continúo entonces. Listo. Con respecto a las plaquetas, pasa algo importante. Ustedes no pueden utilizar transfusión de plaquetas profilácticos en trombocitopenia. O sea, perdón, ustedes utilizan las plaquetas cuando tienen una hemorragia activa por la trombocitopenia o cuando tienen un uso profiláctico pero con una indicación verdaderamente evidente que aumenta el riesgo de sangrado en sus pacientes. Tienen que diferenciar que no es lo mismo que ustedes manden una féresis de plaquetas a unidades de plaquetas. En el recuadro de la diapositiva, abajo dice, una féresis de plaquetas es el concentrado de plaquetas de un solo donador. Y si ustedes analizan, el volumen de esa féresis es aproximadamente de 250 a 300 mililitros. Versus una unidad de plaquetas que tiene 50 mililitros. Es decir, una féresis de plaquetas, una unidad de aféresis de plaquetas equivale prácticamente a 6 unidades de plaquetas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que ustedes lleguen a escribir una orden médica, transfundir a Angie Tavera 6 unidades de aféresis de plaquetas cada 12 horas, a que digan una féresis de plaquetas cada 12 horas. Porque si ustedes le transfunden 6 unidades de aféresis cada 12 horas, ustedes le están transfundiendo a Angie 300 por 6, aproximadamente 1800 mililitros cada 12 horas, es decir, más de 3 litros cada 24 horas. Y si esa paciente tiene falla cardíaca, adicionalmente le están poniendo líquidos y otras infusiones, ustedes van a llevar a su paciente a una falla cardíaca y un edema pulmonar, además de que no es necesario. Entonces, cuando hablamos de las transfusiones de plaquetas, hay que adentrarnos al mundo de la trombocitopenia. Nosotros, el tema de trombocitopenia no lo tenemos per se en nuestro programa, pero les adelanto que hay trombocitopenia primaria y trombocitopenia secundaria. Lo primero que ustedes hacen es descartar todas las causas de trombocitopenia secundaria. Y entre las causas de trombocitopenia secundaria están infecciones, están autoinmunes, están anticuerpos específicos contra las plaquetas, virales, secuestro esplénico, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Y después de que ustedes descartan todo lo secundario, ustedes consideran que puede ser primario. Ese es el primer caso de la trombocitopenia. Y el segundo caso de la trombocitopenia es no tener una trombocitopenia. Es decir, ustedes tienen un número plaquetario más o menos adecuado, sin embargo, la función de sus plaquetas se encuentran deterioradas. Para esto hay pruebas de agregación plaquetaria que miden la funcionabilidad de tus plaquetas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque así sea que ustedes pongan una féresis de plaqueta o 6 unidades de plaquetas, se prefiere la féresis porque son de un mismo donador, tienen obviamente mucho menor riesgo de infecciones
aproximadamente la elevación va a ser de 50.000 plaquetas. Pero ustedes tienen que saber cuándo indicarlos. Es decir, cuando ustedes tienen un proceso infeccioso y tienen una trombocitopenia, esa trombocitopenia es secundaria a su proceso infeccioso. Y a menos que el paciente tenga sangrados o tenga menos de 5.000 o 10.000 plaquetas que le confieren alto riesgo de sangrado intracerebral, ustedes no transfunden plaquetas. Ustedes tratan la infección, le dan antibióticos, reponen volemia, disminuyen el proceso inflamatorio. O por ejemplo, si ustedes tienen una trombocitopenia inducida por heparina, ustedes le retiran la heparina y le ponen fondoparinox, que es la única heparina indicada que pueden tratar la trombocitopenia inducida por heparina, fondoparinox. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que evidenciar cuándo van a transfundir. Y la literatura con respecto a este tema es un poco variada. Pero básicamente ustedes transfunden independientemente de la clínica, independientemente de los procedimientos, cuando el paciente tiene menos de 5.000 o menos de 10.000 plaquetas. Algunos libros dicen menos de 5.000, otros dicen menos de 10.000. Y la razón de transfundir es porque menor a este valor, el paciente tiene muy alto riesgo de un sangrado intracerebral, es decir, de una hemorragia, de un ACV hemorrágico, ya sea intraparenquimatoso o hemorragia subaranoidea. Y ya como ustedes vieron ese tema, ya saben todas las consecuencias que tiene tener una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Ahora bien, ustedes también transfunden cuando el paciente tiene menos de 20.000 y va a ser sometido a un procedimiento de bajo riesgo, es decir, a una endoscopia de vías digestivas altas, a una colonoscopia, por ejemplo, o el paciente tiene un trastorno de la coagulación en el cual ustedes están viendo, además de una trombocitopenia, un INR prolongado, y ustedes ya ven a su paciente con gingivorragia, que es sangrado por las encías. Ahí ya ustedes consideran transfundir. ¿Sí? Esto durante el tratamiento ambulatorio no se hace en nuestra época porque es muy raro que aquí demos de alta con un paciente con menos de 20.000 plaquetas. Y estos pacientes tienen muy alto riesgo de descompensarse en casa y de terminar falleciendo. Inclusive hay pacientes que duran 3 o 4 meses hospitalizados por eso. En los pacientes que tengan menos de 50.000, pero tengan una hemorragia activa, llámese una hemorragia gastrointestinal, llámese una hematuria evidente, etcétera, ustedes transfunden. Al igual de un procedimiento invasivo en menos de las 4 horas. Precisamente por el riesgo de que ese mismo procedimiento haya alguna complicación y el paciente tenga un sangrado masivo. Y principalmente en cirugía cardíaca y neurológica cuando es menos de 100.000. Ya la última indicación es el protocolo de transfusión masiva, pero es para reponer plaquetas. Entonces, quiero que les quede claro eso. Quiero que les quede claro que si alguien le dice que no es menos de 5.000, sino menos de 10.000 para transfundir plaquetas, no está equivocado la persona ni estoy equivocado yo, porque esas son fuentes bibliográficas. Está entre menos de 5.000 a menos de 10.000. ¿Sí? Ok. Y esta es otra tabla que nos ilustra cuándo hacerlo. Ahora bien, es bastante importante que ustedes se den cuenta cuándo las plaquetas no pueden ser funcionales porque el tratamiento cambia automáticamente. En este recuadro, cuando dicen disfunciones plaquetarias, las congénitas pues son congénitas, pero las adquiridas reversibles son importantes porque en esta parte el tratamiento no sirve transfundir plaquetas si ustedes no resuelven la causa reversible. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica, con urea mayor de 200 o BUM mayor de 80, la urea causa una disfunción plaquetaria y estos pacientes con enfermedad renal crónica empiezan con gingivorragia. Y esta se llama una diástasis hemorrágica.
Y esa es una indicación sine qua non para hacer terapia de reemplazo renal, es decir, diálisis. Porque ustedes transfunden plaquetas, sí, para mejorar la función de las plaquetas, para utilizar esa función de las plaquetas que están transfundiendo, para corregir momentáneamente eso, pero el verdadero tratamiento es bajarle la uremia al paciente y eso restablece la función normal de las plaquetas. Otro ejemplo es la coagulación intravascular diseminada. Un paciente que tenga una hemorragia masiva, que perdió plaquetas, tiene trombocitopenia, pero ese paciente también perdió factores de coagulación. Entonces, de nada le sirve transfundir plaquetas si no están transfundiendo plasma para corregir esos factores de la coagulación, ya que si lo hacen, tanto glóbulos rojos, plaquetas y plasmas, corrigen la coagulación intravascular diseminada y el fibrinógeno, se me olvidó mencionarlo, también se debe transfundir en esto para tener un fibrinógeno mayor de 1.5 gramos por mililitro. El escorbuto y tratamientos con diferentes fármacos, que por ejemplo los antiplaquetarios o pacientes con enfermedad de von Willebrand o hiperglobulinemia, ¿sí? Ok. Sobre las contraindicaciones relativas son la trombocitopenia inducida por la heparina, porque obviamente de nada te sirve transfundir, tienes que quitarle la heparina o adicionarle fondoparinox, y la púrpura trombocitopénica trombótica, precisamente porque la misma transfusión se puede asociar a más eventos trombóticos. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? A las plaquetas. Ya saben diferenciar entre aféresis y unidad, que ustedes deben transfundir por aféresis una unidad de aféresis, por unidad aproximadamente 6. Se espera una elevación entre 40 a 50.000, no siempre van a tener los 40 o 50.000. Si no tienen elevación, tienen que pensar en resistencias contra la transfusión y tienen que hacer pruebas cruzadas con las plaquetas, porque puede haber aloinmunización, y tener en cuenta las indicaciones para transfundir plaquetas. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. Listo, continúo. Entonces, vamos a seguir con la transfusión de plasma fresco congelado y crioprecipitados. Para el plasma fresco congelado es muy importante que ustedes sepan que cuando ustedes cogen la donación de la sangre, se retira tanto los eritrocitos como las plaquetas. Este plasma se congela y puede tardarse entre 20 a 40 minutos en descongelarse. Después que se descongele puede durar hasta 5 días en ser transfundido. Es por eso que las unidades de trauma que usualmente manejan este tipo de pacientes politraumatizados pueden tener disponibles los principales grupos sanguíneos, plasma fresco congelado y unas cuantas unidades de plaquetas para estos casos, ¿verdad? Ya habíamos hablado que a diferencia del grupo ABO, el grupo O no es el receptor universal, no es el donador universal del plasma fresco congelado, precisamente porque el plasma fresco congelado de las personas del grupo O tienen anti-B y anti-A, y al intentar transfundir esto, vamos a hacer una reacción cruzada. El donador universal del plasma fresco congelado son las personas del grupo AB, que no tienen ni anti-O ni anti-B. Para nosotros transfundir plasma fresco congelado, cada unidad tiene aproximadamente 250 mililitros. Y esto es bastante importante que lo sepamos por la volemia de nuestros pacientes. Una de las principales complicaciones de los pacientes politransfundidos es la hipervolemia, que puede generar inclusive descompensación en estos pacientes.
Muchas veces por eso se utilizan diuréticos y etcétera para compensar ese aumento en la bulimia y el paciente elimine y se pueda manejar adecuadamente. ¿Sí? El plasma fresco congelado tiene la cualidad de que tiene todos los factores de coagulación y además tiene fibrinógeno. Y se utiliza principalmente cuando hay esa deficiencia de factores de anticoagulación, ya sea por insuficiencia hepática, en el cual se alteran los factores vitamina K dependientes, o por ejemplo en ese paciente que está anticoagulado con warfarina y necesitamos reponerle los factores de coagulación y no tenemos algo que se conoce como el complejo protrombínico, que tiene los factores vitamina K dependientes. En la coagulación intravascular diseminada definitivamente está indicado para reponerle todos los factores de coagulación que se están perdiendo en las transfusiones masivas. Y recordemos que en los eritrocitos, cuando nosotros transfundíamos eritrocitos, teníamos que hacer un hemograma control aproximadamente a las 12 o 24 horas para ver la evolución de la hemoglobina. En las plaquetas también tenemos que hacer nuestro hemograma control. En el plasma fresco congelado, ustedes lo monitorizan la utilidad con el TP, el TPT y el INR, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen el plasma fresco congelado, tienen que ver qué tan prolongados están los tiempos y si el INR ha normalizado. Ustedes, el INR es un indicador estándar que te dice cómo se encuentra la coagulación. Entonces, no es necesario buscar que los tiempos de coagulación y el INR se normalicen. Lo que nosotros hacemos es buscar un INR aproximado de menor de 1.7. Y esto lo voy a preguntar. ¿Por qué? Porque la hemostasia clínica, que es cuando el sangrado deja de darse, se consigue cuando aproximadamente los factores se encuentran entre un 30 a un 40% de lo normal. Y realmente, si no se necesita que se normalice, que esté en 1.2, que esté en 1.3, porque eso implica politransfundir a nuestros pacientes y muchas veces no es posible. Algo muy importante es, nosotros transfundíamos plaquetas por profilaxis según los valores de las plaquetas, pero nosotros no transfundimos plasma fresco congelado por profilaxis si no hay hemorragia. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que sí tiene sus tiempos prolongados, tiene el INR prolongado, pero no tiene hemorragia, no va para ningún procedimiento quirúrgico, etcétera, nosotros no lo transfundimos. Diferente que el paciente tenga algún procedimiento quirúrgico, nosotros reservamos las unidades y durante el procedimiento se puede transfundir para evitar el riesgo de complicaciones. ¿Sí? Y algo bastante importante son los crioprecipitados. El crioprecipitado no es solamente la fracción proteica insoluble del plasma fresco congelado. Y tiene la particularidad que tiene un contenido de fibrinógeno mucho más alto que el plasma fresco congelado. ¿Sí? Se dice que aproximadamente, y su indicación es principalmente cuando el fibrinógeno disminuye por debajo de un miligramo por mililitro o se encuentra bajo. Bueno, voy a continuar. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. A los pacientes usualmente se busca un INR menor de 1.7, ¿verdad? A los pacientes neuroquirúrgicos, precisamente por el tipo de cirugía, se puede tener para tener un INR normal menor de 1.5. A estos pacientes no suelen operarlo con esos trastornos de la coagulación, principalmente por el aumento en el riesgo de sangrado, que los neurocirujanos pues le confieren un alto riesgo durante la operación y prefieren no operarlos. Y esto es para decirles de que con el pasar del tiempo, digamos que esa transfusión del plasma fresco congelado cada vez
o inclusive de los crioprecipitados cada vez va un poco más en desuso, principalmente porque sí se han identificado enfermedades que son deficiencias de vitamina, de factores de la coagulación específicos. Sin embargo, ya se están produciendo esos tipos de factores de coagulación para poder administrárselos directamente a nuestros pacientes, ¿sí? Y precisamente es mucho mejor utilizar ese tipo de factores que ponerle plasma fresco congelado en el cual se le aumenta el volumen, se le proporcionan factores que el paciente tiene y la suplementación de ese factor en especial no se hace de una manera tan eficaz. Digamos que esto para ustedes no es necesario que se lo aprendan. Ustedes sí tienen que tener claro la parte de los glóbulos rojos, la parte de las plaquetas, hasta la parte del plasma fresco congelado. Bueno, ya vamos a agilizar para terminar rápido la clase. Dije que no iba a ser clase de más de 2 horas porque terminan siendo bastante pesadas para ustedes y para mí. Entre las complicaciones de las transfusiones sanguíneas vamos a encontrar varias. Y esto sí lo tienen que tener claro para identificarlos y saber qué hacer. La primera que vamos a ver es la reacción hemolítica. La reacción hemolítica simplemente se da por anticuerpos en el receptor, en este caso la persona que va a recibir la sangre tiene anticuerpos preformados contra los eritrocitos que se le están infundiendo. ¿Por qué se da la reacción hemolítica intravascular aguda? Por un error médico, por un error en el banco de sangre. Es decir, resulta y pasa que estas reacciones se dan porque al momento de ordenar la transfusión o se dio el proceso demasiado rápido y no lograron hacer las pruebas de los grupos ABO y RH, o simplemente entre un error humano se le pasó y se transfundió una unidad de glóbulos rojos incompatible. Obviamente al ser incompatible, cuando entra los glóbulos rojos a la sangre del receptor, los anticuerpos del receptor identifican los glóbulos rojos que se están transfundiendo y los hemolizan. Al hemolizar los glóbulos rojos, va a ver lo que dice en la evaluación que ustedes lo ven. Aptoglobina, que va a estar disminuida, la misma hemólisis va a causar aumento de la bilirrubina a expensas de la indirecta, la lactato deshidrogenasa, que es la LDH, se va a aumentar, y la hemoglobinemia y hemoglobinuria, que es la presencia de la hemoglobina libre en plasma y orina, que usualmente no debe ser, se va a encontrar en este tipo de pacientes. En este tipo de pacientes, cuando lo estamos transfundiendo, inmediatamente nosotros evidenciamos la fiebre, el escalofrío, el dolor lumbar, el rubor, la taquicardia, los signos de choque. Nosotros debemos detener la transfusión, soportar a nuestro paciente, ya sea respiratoriamente, si requiere intubarlo se intuba, darle soporte hemodinámico, darle líquidos y promover la diuresis. ¿Sí? Bueno. En algunos casos pueden ser más tardíos y cuando son más tardíos es una respuesta amnésica, es decir, el nivel de inmunoglobulinas o anticuerpos preformados realmente no estaban lo suficientemente altos, pero sí se dio el grado de hemólisis. Y usualmente esta reacción hemolítica extravascular va a suceder principalmente a nivel del vaso, del hígado e inclusive de la médula ósea. Cuando hablamos de las reacciones febriles no hemolíticas, es porque el paciente sí presenta un grado de fiebre y escalofríos. Al comienzo, ustedes no les es posible distinguir entre una reacción febril no hemolítica a una reacción hemolítica intravascular. Por lo que si ustedes son médicos generales y su paciente hizo fiebre, taquicardia o algo así, tienen que detener la transfusión, valorar a su paciente, revisarle la oxigenación, revisarle la presión arterial, la frecuencia, todo, soportarlo, mandarle sus laboratorios y según los laboratorios pueden decidir si es una hemolítica o no. ¿Verdad? Porque lo importante es que la reacción febril
asociada a la transfusión, sí se puede continuar la transfusión posteriormente, claro está. Entonces, esta es básicamente dada por los anticuerpos del receptor contra los leucocitos del donador. Es decir, aquí en los pacientes que tengan este tipo de reacciones pueden beneficiarse de glóbulos rojos reducidos en leucocitos, porque no solamente tienen menor cantidad de leucocitos, sino que tienen menor cantidad de las citocinas, porque estas son liberadas por los mismos leucocitos durante el periodo de almacenamiento. Es el mismo proceso de todos los laboratorios del anterior, recordando que también tienen que pedir hemocultivos para descartarles infecciones, y una vez que el banco de sangre nos confirme que es una reacción febril no hemolítica por todos los laboratorios que le pedimos, se puede continuar la transfusión apoyado por acetaminofén, antihistamínicos, etc. Y la reacción alérgica simplemente es una reacción alérgica que puede ser en la mayoría de los casos leves, urticaria, prurito. Por eso les mencioné que deben revisar a sus pacientes la piel, todo, para que no vaya a ser que el paciente manifieste un prurito, pero lo tenía antes de la transfusión, ¿qué pasa? Y en algunos casos puede ser grave, que eso es un tema por aparte. Si es leve, simplemente se le da antihistamínicos. Si es grave, hay que intubar a nuestro paciente, soportarlo y utilizar epinefrina. Sobre las infecciones asociadas a la transfusión, cada vez son menores, pero ocurren principalmente en los periodos de ventana de las infecciones. ¿Cómo así? Es diferente que yo tenga un paciente, por ejemplo, infectado por VIH, que ya tiene tiempo con la infección y ya desarrolló anticuerpos. Cuando ese paciente done sangre, los anticuerpos, la prueba contra los anticuerpos va a identificar el VIH. Sin embargo, si el paciente tuvo una primoinfección, todavía no ha generado anticuerpos contra VIH, la ELISA puede salir negativa. Pero es un periodo de ventana que cada vez se acorta más por las ELISAs que pasaron de primera y segunda generación a tercera y cuarta generación. Adicionalmente, ya los laboratorios también hacen pruebas contra antígenos virales para disminuir este tiempo de ventana. Cuando ustedes ven en esta lista el parvovirus B19, tienen que recordar que este parvovirus es importante porque es una causa de anemia extraña, principalmente en los pacientes inmunocomprometidos, en los pacientes trasplantados, y la tienen que pensar. No se les debe olvidar el parvovirus B19. En cuanto a la TRALI, que es lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, provoca un SDRA. Esto es un proceso en el cual la misma degranulación de los granulocitos dentro de los pulmones provoca una respuesta inflamatoria y provoca un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. Se origina en los primeros 6 a 12 horas de la transfusión. El paciente tiene dificultad respiratoria de aparición repentina, infiltrados pulmonares al igual que el COVID, y no tiene un edema pulmonar agudo cardiogénico. Estas son las 4 variantes con una PAFI disminuida de los criterios del SRA que estudiaron cuando estudiaron COVID. Y otras complicaciones es prevenir la hipervolemia que se da por la sobrecarga en nuestros pacientes y los desequilibrios electrolíticos. Recordemos la hipocalcemia, principalmente por la quelación, la hiperpotasemia si hay procesos hemolíticos, entre otros factores. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno. Bueno, jóvenes, entonces
Nos vemos. Nos vemos el día lunes. Escribí en el chat. No. La diferencia es que la sangre total es transfundir sangre total. Y no es que existe sangre fraccionada, sino que la sangre, los laboratorios de sangre la fraccionan y sacan las unidades de glóbulos rojos, las unidades de plaquetas, las unidades de plasma fresco congelado, la de los crioprecipitados, entre otras cosas. Ustedes idealmente no deberían transfundir sangre total, pues a menos que sea su última opción, deberían transfundir fracciones de la sangre total según las necesidades de su paciente. Si necesitan glóbulos rojos, si necesitan plaquetas, si necesitan plasma, si necesitan crioprecipitados, si necesitan fibrinógeno, o si necesitan cada uno de los factores de coagulación por separado, porque nada más necesitan factor 7, si es una hemofilia A, B, etc. Pero ya lo de los factores de coagulación individualizados son un tema mucho más minucioso. Ustedes como tal tienen que saber cuándo transfundir glóbulos rojos, cuándo transfundir plaquetas, cuándo transfundir plasma fresco congelado, saber que tienen disponible el fibrinógeno, saber que el fibrinógeno objetivo es mayor de 1.5 gramos por mililitro, saber que el INR no siempre lo tienen que normalizar, usualmente con un INR menor de 1.7 está bien, a excepción que sean cirugías cardio o cirugías de neuro, que ya se busca unos INR mucho mejor, aunque usualmente esas cirugías no se dan por la coagulopatía, y saber monitorizar las reacciones de la transfusión. Eso es lo principal que ustedes tienen que saber con respecto a este tema. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, termino. Quiero que por favor me digan cómo les está pareciendo las clases, si tienen alguna recomendación, si tienen alguna sugerencia. Dije que no iba a hacer más clases tan extensas como la de anemia. Cuando haya un tema que sea bastante extenso, lo voy a dividir en dos. Y voy a esperar terminar los temas de este módulo para dictar el de diabetes, para no cortar, meter diabetes y otra vez volver con los temas de hematología. Bueno, nos vemos